Una tarde, Haider, el niño de la finca vecina que solía traerle pequeños regalos a Clarita, le enseñó a la niña un puñado de semillas muy rojas que había recogido en el río. Eran pepas del tamaño de un diente, unas redondas como platos pequeños y otras alargadas con un puntito negro en el ombligo. Brillaban al sol como recién lavadas. Clarita se acercó a la mano abierta del niño para comprobar si las semillas tenían alguna fragancia. No huelen a nada, pero son mágicas, murmuró Haider, como si compartieran un secreto. ¿Mágicas? Rió Clarita. Ajá, si uno las lleva encima, lo protegen de cualquier cosa y lo salvan de las malas intenciones. Exclamó el niño, como repitiendo unas palabras escuchadas en otro lugar. Los ojos de Clarita se dilataron, de verdad, y también hacen que todas las cosas salgan bien siempre, dijo ella, y tomó una semilla entre sus dedos y la estudió por un rato. Era dura como una piedrita de río. Luego preguntó, ¿y quién le dijo todo eso de que eran mágicas? Pues el árbol, respondió Haider, como si fuera la cosa más natural del mundo. La niña miró con cara divertida, pero al segundo siguiente sintió que ahora no tenía ganas de imaginar mucho, que a sus 12 años ya estaba muy grande para eso, y desistió de seguirle el juego a Haider. Pero él insistió, el árbol que estaba allá en la caña del río, eso me lo dijo él. La niña le estudió el gesto entre asombrado y convencido. Usted es el mentiroso más grande, Haider, exclamó entonces, y con aire desenseñoso empujó hacia arriba el antebrazo del niño y se marchó hacia la casa simulando estar enfadada. Las semillas cayeron de las manos del pequeño y se perdieron entre el pasto. Haider hizo el ademán de recogerlas, pero se detuvo al ver que Clarita estaba de vuelta y se marchaba. Entonces corrió tras ella y la empujó por la espalda. «La lleva», gritó Haider, y a toda velocidad rumbo hacia la cerca de alambres que separaba las dos propiedades. Clarita quiso seguirlo, pero ambos se detuvieron en seco, porque en ese instante escucharon el eco repetido de unas detonaciones a la distancia, y luego, en ráfaga, oyeron estallar varios estréppidos ensordecedores precisamente por la cañada que conducía al río. La profesora Rosa, la madre de Clarita, en el momento estaba en el comedor de la casa de la escuela preparando una evaluación de historia. Apenas escuchó el primer estampido, corrió deprisa hasta la manga donde estaban los niños, los tomó de las manos y casi volando los llevó debajo de la cama del cuarto del fondo. Allí permanecieron ocultos los tres, en absoluto silencio, durante varias horas hasta que ya no se oía nada, solo unos perros distantes y el ulular de una lechuza asustada entre las sombras de los árboles. Esa misma tarde, el padre de Clarita, el profesor Gonzalo, había viajado hasta la oficina de educación de San Benito para agenciar un computador para las clases de informática, pero debido al retén que había instalado en la carretera, no había conseguido regresar a la casa de la escuela y solo lo haría hasta el día siguiente. Por el teléfono, cerca de la medianoche, Rosa le aseguró que ellas y Haider, el vecinito, estaba bien, y que al parecer el enfrentamiento no había sido cerca, que además había sido breve, aunque no sabía propiamente qué había sucedido. El padre de Haider vino por él como a la 1 de la mañana. Don Humberto llegó seguido de sus perros y sin hacer el menor ruido y con el mismo sigilo con el que se había acercado. Por entre, por entre el barbecho se llevó al niño cargado al hombro como si fuera un pequeño saco de frutas. Algunos días después, a mediados de julio, ya entrada la noche, varios hombres que hablaban mulas del cabestro se acercaron a la casa de la escuela, pretextando buscar un poco de agua limpia para refrescarse. Serían como las 9:30, pero ya todos estaban en cama, y el sonido de los cascos golpeando las baldosas del corredor les ahuyentó el sueño. El profesor Gonzalo se puso las botas a prisa y salió al zaguán seguido por los pasos leves de Rosa, que aún no pegaba los ojos. Ella se puso una toalla sobre los hombros y salió descalza. Desde dentro, sin moverse todavía, Clarita los escuchó hablar sin entender del todo las palabras que se decían ahí afuera.
La niña se aproximó a la ventana y corrió la cortina para observar. Al resplandor de la luna creciente, distinguió rápidamente a 4 hombres que se habían acercado a la entrada. Vestían botas de pantano, morrales y uniforme de camuflaje. Como había visto muchos de ellos varias veces en plena luz, en las cañadas, sin embargo, no parecía que alguno portara armas ni se veían violentos. Mejor se toman un cafecito, que es bueno para el cansancio, les ofreció su padre con cortesía espontánea, casi amistosa, y al instante fue hasta la cocina para servir algunos pocillos llenos. Al volver, trayendo la bandeja y alumbrándose con una linterna que sostenía bajo el brazo, les preguntó a los recién llegados que, entre tanto, se había recostado contra la pared de tapia y se disponía a sentarse en el suelo. ¿De qué lado vienen, señores? De por allá, nada más, le contestaron en penumbra, mientras alargaban las manos para recoger la bebida. ¿Y se puede saber qué rumbo llevan? Vamos para aquel otro lado. A Clarita esas respuestas le sonaron poco amables, pero pensó que por su espíritu desprevenido a su padre debieron resultarles divertidas, incluso poéticas, y al parecer él no las toma mal. Pero se ve que ya llevan mucho tiempo caminando, ¿verdad? Mucho, sí señor. Debe ser porque a esas mulas se les ve muy cansadas, intervino de repente Rosa con la intención de averiguarles algo más a los recién llegados. Y más cargadas así, patrona. La respuesta del visitante fue rápida. En el fogaje denso que iba cediendo a la noche, el olor del sudor de los animales se confundía con el aroma de la bebida y llegaba hasta adentro. ¿Y les queda mucho camino acaso? Pues más bien sí, y sabe, a lo mejor nos podrían hacer ustedes un favorcito. Seguramente Rosa anticipó la solicitud, pero no le hizo caso en ese instante a su presentimiento. Diga no más, hombre. Guárdenos estas cajas por unos días, que luego venimos y nos las llevamos otra vez. De una ojeada, aguzando la mirada en lo profundo tras la cortina, Clarita calculó la carga sobre las mulas que se habían arracimado bajo el algarrobo del patio. Al menos una docena de cajas grandes de madera, bien sunchadas y cubiertas con lonas gruesas muy paseadas. Entonces escuchó a su madre dudar unos segundos y preguntar después: ¿Y se puede saber qué llevan ustedes en esas cajas? Pues de saber se puede, profe, pero a lo mejor no se debe. O no les conviene, agregó otro de los visitantes, más huraño, que no había hablado hasta ese momento. Sería que no las guarde por unos días, profe, solo unos días. ¿Y por qué? ¿Y por qué aquí? Hombre, ¿acaso no se puede en otro lado? Le replicó Gonzalo. Pues es que aquí no creo que las busquen así porque sí, profe. Entre la oscuridad, la niña observó a su madre y a su padre, escrutándose los ojos, consultándose el riesgo con la mirada, entendiendo la situación, dándose cuenta de que no tenía mucha salida. Entonces, con su aire resuelto, su madre tomó la palabra. Bueno, pues échenlas. Ustedes para abajo de una vez, que bien acomodadas allá en el cuarto de los trebejos les caben, yo creo. Pues a ver si el profe nos ayuda a descargarlas, que de ese modo será más rapidito y más rapidito nos vamos, propuso el que había pedido el favor primero. A ver pues, hagámosle, dijo Gonzalo, acercándose con decisión al primer animal. Pero despacito y con mucho cuidado, profe. Nadie quiere que eso estalle de pronto, les previno el otro. Solo hasta ese instante Rosa y Gonzalo debieron comprender someramente de qué se trataba y qué suerte podían estar jugándose en la situación. Entre todos los hombres descargaron las cajas y las llevaron hacia el fondo del patio. No sobra decirles que de esto no se podía hablar, ¿cierto? Advirtió por último el primer hombre ya de regreso, después de que había apilado la última caja, y Rosa había echado el candado en la puerta de los trebejos. Ante su mirada para que constara que eso estaba bajo seguro, luego, ya bordeando la medianoche, el grupo de los hombres emprendió la marcha hacia la oscuridad del bosque.
sin pronunciar una palabra más. Entre el canto vibrante de las chicharras, solo el rebuzno cansado de alguna de las mulas se escuchó como despedida. Durante esa semana, ninguno de los habitantes de la casa de la escuela, ni Clarita ni sus padres, mencionaron una sílaba sobre lo que ocultaba el cuarto de los Rebejos. Se impusieron el acuerdo de olvidarlo, como si ese cuarto no existiera, igual que si se hubiera borrado de golpe de sus memorias. Cuando pasaban por allí, la niña cerraba los ojos o miraba hacia otro lado. Era además el sitio más remoto de la casa y no resultó difícil olvidarlo por esos días. El terreno sobre el que reposaba la escuela era un pequeño plano a unos 100 metros del camino no más grande de la cancha de microfútbol que recientemente habían inaugurado en San Benito. Todas las fachadas de la escuela estaban pintadas de verde. Claro, ninguna de las ventanas tenía vidrios porque tampoco había ventiladores y varios de los pupitres ya estaban oxidados y arrumados en un salón en desuso. Frente a la escuela, al sombrío de un grueso algarrobo al que le gustaba trepar a Clarita, estaba el patio de recreo, que era también el área de formación en las mañanas, y unos 10 metros hacia atrás se levantaba la casa con sus 2 cuartos y un zaguán ancho en donde jugaban al viento. Allí se sentaban todos después de las 5 a tomar limonada bien fría y conversar hasta que oscurecía. Entre la escuela y la casa, Gonzalo y Rosa habían trazado la huerta con unas matas de tomates y pepinos, cilantros y una enredadera medio seca que aseguraba que era la de calabaza, pero que nunca había dado nada, solo trabajos y unos gusanos gruesos y oscuros del tamaño de un pulgar. También habían plantado Gonzalo varios esquejes de rosas que eran sus flores preferidas, blancas y rosadas, a ver si prendían allí, aunque no eran de ese clima. Atardecía cuando 8 días después volvió el mismo grupo de hombres por las cajas. Rosa y Clarita se quedaron de pie bajo la puerta de la casa mientras el profesor salía a su encuentro sin que se lo pidieran, con el deseo de sembrarse pronto de ese asunto. Presuroso, Gonzalo los ayudó a cargar las cajas en las mulas. Si el profe nos ayuda a cargar, es mejor para todos, dijo al verlo tan solícito uno de los hombres, asistiendo con la cabeza y como destacando la colaboración del profesor y su ánimo para abreviar la cargada. Y tal vez por eso fue que un minuto antes de partir con sus mulas, el mismo hombre se volteó hacia Rosa y en tono más de orden que de solicitud les dijo: «Usted me presta al profe otro ratico, que ahora más tarde se los mando sin problemas, ¿cierto?» Pero si ya hicimos lo que se pudo para ayudarlos, hombre. Yo creo que a él no lo necesitan por allá donde van ustedes. Trato de oponerse ella. Eso lo decimos nosotros, profe. Y entre más nos ayude, le aseguro que será mejor para todos. ¿Y no será que más bien se embolatan con él por allá? Estése tranquila, profe, que a él no le va a pasar nada. Por su parte, el profesor Gonzalo dudó, balbuceó alguna otra objeción, pero su esposa le dijo que no se preocupara, que como él todo el mundo lo conocía, no se atreverían a hacerle ningún daño. Pero ella también se lo decía para sí misma, para convencerse. Gonzalo se fue con los hombres aquellos. Rosa y Clarita se quedaron en el zaguán mirando la noche. Se sentaron allí a esperarlo sin decir mucho, sobrecogidas en ese fogaje que parecía incendiar la luna menguante, apenas contándose sueños recientes para calmar la angustia, orando por dentro para que no le fuera a pasar nada malo al profe Gonzalo. Calada por la incertidumbre, en ese instante Clarita se acordó del puñado de aquellas semillas que una tarde reciente le había enseñado Haider en su mano. Las pepitas rojas con puntos negros que servían para protegerse de las malas intenciones y que, según le habían contado el árbol al niño, hacían que todas las cosas salieran bien. Ahora se
se le ocurrió que tal vez esas semillas sí poseían facultades especiales y que a lo mejor el niño tenía razón, entonces se arrepintió de haberlas arrojado al suelo. Si su padre las llevara ahora, la niña le prometió ir a buscarlas en algún momento y pensó que pronto debía hablar con Haider para que le indicara el lugar del río en donde las había encontrado, porque precisamente para situaciones así tal vez las necesitaba. Pero después lo olvidó por completo, porque un par de horas más tarde la niña y su madre vieron aparecer a Gonzalo en la cerca de la entrada. Venía a pie, medio emborrachado y polvoso, sin nada con que alumbrarse, tranquilo y casi silbando, con una sonrisa ancha enmarcada entre los paréntesis de la chivera apenas delineada. Su chivera de chivo, como le decía Rosa. Entonces juntas corrieron a abrazarlo a mitad del barbecho. Después de haberlos ayudado a descargar las cajas, les contó Gonzalo, los hombres habían dejado en el borde de la carretera y desde ahí había caminado hasta la casa, orientándose por las primeras estrellas. ¿Y en dónde fue que descargaron esas cajas, mijo? Le preguntó Rosa, ya adentro, sentados los dos en el comedor, mientras Clarita iba a la cocina a traer un vaso de limonada de coco. Rosa lo revisaba con disimulo para no detectar cualquier lastimadura. No sé, estaba oscuro, como a una hora de aquí, por una trocha, no sé bien. ¿Eran armas, cierto, mijo? Preguntó Rosa. Quizás no para sesionarse de lo que intuía, sino como para sacarse esas palabras que le incomodaban en el alma. Gonzalo solo guardó silencio en la penumbra que crecía. Se notaba que no estaba del todo seguro, no sabía si asentir o negar, pero su esposa le resolvió la vacilación. Bueno, pues fuera lo que fuera, ni siquiera nos quitamos ese guardadito de encima. Siquiera pues, sí. Clarita apareció con la bebida para su padre. Unos segundos muy lentos atravesaron la casa y desde algún lugar del patio escucharon el aleteo de una lechuza temprana. ¿Y usted no cree que es mejor que pidamos traslado a esta zona, Gonzalo? Preguntó entonces la mujer, en tono confidencial. ¿No será que las cosas se ponen peor? El profesor miró a su esposa con sorpresa. Le esculcó los ojos oscuros como si lo que acabara de decir estuviera fuera de lugar. ¿Por qué, Rosa? A mí me parece lo contrario, que las cosas ahora se van a componer. ¿Será? La duda de la mujer sonó ingenua. No nos fuimos antes cuando esto, la verdad, estaba caliente. No lo vamos a hacer ahora, que a lo mejor es cuando más nos necesitan, ¿cierto? Nos necesitan. ¿Quién es, mijo? Yo no creo, replicó ella. La comunidad, pues, Rosa, la gente. Mientras hablaba con la uña de la mujer, repasaba un cuadrito verde en el mantel. Clarita los escuchaba en silencio, tratando de no perder detalle. Pero no sé, Gonzalo. Pero a mí me parece que eso de las treguas no va a funcionar de mucho. La gente está ardida y nadie quiere perdonar. Hay mucha rabia por ahí, mucho rencor. Precisamente, Rosa, para eso estamos nosotros. Para eso está la escuela, para ayudar a que funcionen. ¿No cree que si las cosas no estuvieran cambiando, estaría ahorita yo aquí? Usted sabe que a mí eso me parecía de lo más importante. Este país ha vivido una guerra por mucho tiempo y ya es hora de que cambie, de que eso al fin se acabe. Para eso fue que acordaron la tregua. Rosa le sostuvo la mirada a Gonzalo durante unos largos segundos. En el ámbar de sus ojos brillaban una determinación que la conmovió, que también a Clarita, que el silencio trataba de leer el rostro de su padre, le disolvió cualquier temor. Esperemos pues, Gonzalo, que así sea, esperemos pues. Mientras le probaba trajes a una de sus muñecas por la ventana, Clarita vio a Javier saltar la cerca como otros días y correr hacia la casa bajo el sol brillante del mediodía. En su mano seguramente traería un nuevo regalo para ella. Clarita se preguntó
de que podía tratarse ahora. Una piedra con forma de media luna, las alas de un escarabajo verde, un bango con cara de mig, un huevo de cáscara azul, pero al instante su curiosidad se enfrentó con la molestia que le causaba la interrupción. El niño venía a prisa salvando los mantojos y los cerrones, dejando atrás una nube de polvo enrojecido. Haider era de movimientos veloces pero ligero, como una pluma. De hecho, saltando así parecía un mirlo, de plumaje oscuro como formando delambres de vidrio, delgadito y frágil. Al verlo daban ganas de quedarse callado para que el aliento de uno no le hiciera caer. Clarita salió al zaguán y lo esperó allí con aparente aire hosco. Algún día le iba a decir que ya estaba un tanto harta de todos esos regalos suyos, casi siempre inservibles, pero que en el fondo le gustaban. De momento, de su memoria se habían borrado las semillas rojas del otro día. De cierta forma, el regreso de su padre a salvo había demostrado su inutilidad. Le confirmaba que aquella historia del árbol hablador era una mentira del niño para asombrarla. Ella ya no necesitaba de regalos así. Quizás se lo decía hoy mismo, aunque pensó que era mejor no herir los sentimientos del pequeño. Al verla ahí de pie, Haider disminuyó la marcha y se acercó a paso lento. Luego, con un ademán entre cauto y ceremonioso, el niño extendió la mano y le mostró a Clarita los casquillos de munición que ese día habían encontrado por la cañada. Eran unos 8 casquillos relumbrantes. Los casquillos olían a pólvora seca, un olor profundo que se metía en los huesos y mordía. Todavía están calientes, le dijo el niño, con los ojos entusiasmados como si compartieran una emoción súbdita. La niña observó de lejos, trató de imaginar por qué Haider decía aquello. No le creo, dijo Clarita, cruzada de brazos, mirándolo desde arriba, desde los 10 o 15 centímetros de más que le llevaba al niño. Tome uno y verá. El niño puso cara de conocer bien lo que decía. La niña tomó un casquillo en los dedos. En efecto, se sentían calientes. Los levantó hacia la luz para apreciar su brillo. Cerró un ojo y dijo: es por el sol. En ese momento, Haider le miró el velo a Clarita, sus ondas negras y brillantes, redondas sobre sus hombros delgados, y la piel trigueña, y los dientes pequeños y blancos, y las pestañas muy oscuras que parecían esconder el negro brillante también de sus ojos. Le fascinaba el gesto de asombro que la niña adoptaba cuando a él le traían regalos. Sí, dijo Haider, embelesado como un autómata, es por el árbol. Don Humberto, el papá de Haider, un hombre recio de piel curtida, manos grandes y un bigote espeso, tenía un sembrado de yuca que colinaba con los terrenos de la escuela, y poseía también un par de reses de ordeño, más media docena de perros criollos que ladraban desaforados al paso de cualquier sombra nocturna. Su esposa, doña Otilda, una mujer de aspecto vaporoso y seco, a la vez ayudaba a la profesora Rosa todos los días a organizar los materiales de clase. Pasaba la una y a veces, después de que la acompañaba a hacer el almuerzo, les dejaba a los profesores una tinaja de leche y envueltos de maíz y queso para la comida de la noche. A Gonzalo y a Clarita les encantaba esos envueltos tibios acompañados con agua panela o chocolate. Fue apenas unos días después de las fiestas de la Virgen cuando la gente en San Benito había empezado a demostrar los altares y en Sabana Linda el calor sofocaba, que a media tarde, mientras el sol parecía zumbar como un moscardón detrás de las ramas de las ceibas, una columna de 6 combatientes con fusiles y morrales se abrió paso por la cañada
próxima y trozó las cercas de la finca de don Humberto, espantando a los perros que al principio habían venido a saludar y que después se enfurecieron al reconocer la hostilidad de los visitantes. Muy seguro de que los perros no se iban a acercar más, el grupo llegó hasta la puerta de la casa en donde Haider estaba amarrando un cordel de cuero a un palo para hacerse un surriago. Suche, suche. El niño acalló a los perros y los recién llegados recostaron los fusiles contra la pared de tapia. Uno de ellos se abrió la camisa y se echó el agua en el cuello con la totuma de una caneca. Para lavar la ropa, que estaba acomodada sobre unos arreos polvorientos, en el grupo venían también un par de mujeres jóvenes, una no mayor de 15 o 16 años, morenas las dos y con los ojos achinados. La mayor de ellas preguntó a Haider por su padre, en una media lengua trastabillante como si le costara hablar en el aire caliente y seco de esa hora, como si no quisiera comerse los mosquitos diminutos que se le arremolinan bajo sus narices. Haider le dijo que ellos estaban en los pastizales atajando las dos vacas y que aunque él tuviera 10 años le había dejado a su papá ahí, cuidando la casa, que se les ofrecía. Pues que los vaya a buscar, ya mismo, le ordenó la mujer, afirmando la culata de su fusil en el suelo de tira roja. De inmediato, Haider se puso en pie, como si le hubieran picado una avispa, y pegó carrera hacia la manga de los pastales verdes. Cuando recordó por enésima vez ese instante, una noche sentado en el solar mirando las estrellas, Haider se preguntó en voz alta por qué esa tarde había tenido que ir a llamarlos, por qué no pudo darse cuenta a tiempo de lo que iba a pasar, pero que no fue capaz de entender que aquello podía ser una trampa. Sentía una rabia feroz consigo mismo de la que no se podía curar. Se culpaba. Allá en la manga, doña Otilia amarró con doble nudo una cuerda a una estaca y le pidió a Haider que no dejara ir las vacas más joven, la que llamaban la roja, que ellos ya volvían en un ratico. Seguido por sus perros, don Humberto ya se había adelantado para ver quiénes eran los que habían venido a su casa y qué cosa eran lo que estaban buscando. Haider se sentó entre los matojos del pasto crecido y por un buen rato se ocupó en lanzarle pedruscos a las vacas que le mantenían impasible, mordisqueando las florencias blancas. A Haider no le gustaba verla tan quieta, incluso a él mismo no le gustaba sentirse tan quieto. Trató de atinarle solamente a las manchas pardas que la vaca tenía en la panza, que eran las más pequeñas. La vaca ni lo miraba. Fue entonces cuando el niño escuchó el estruendo de disparos por el lado de su casa, y luego, de seguido, una ráfaga seca. De un salto, Haider se levantó y se lanzó a correr sobre los yerbajos. Un presentimiento atroz estalló en el pecho y rápidamente se convirtió en un grito continuo y desgarrado, como si un monstruo en llamas quisiera salirle por la boca. Gritando, atravesó los pastizales y llegó a la puerta de su casa y vio a sus dos padres inmóviles, recostados contra la pared de tapia como si estuvieran dormidos. Por instinto evitó el terror de despertarlos y se cogió la cabeza entre las manos para que no le reventara, y siguió gritando mientras saltaba entre los cuerpos amontonados de los perros y buscaba el rastro de los que habían venido antes y ya se habían ido por entre el boscaje. Y fue hasta el broche de la finca gritando y saltó la cerca de púas gritando y gritando.
Llegó a la casa de la escuela y se encontró con los brazos de Rosas que habían salido al zaguán para hablar con Gonzalo y que ahora estaba de pie pasmada y apretándose el pecho porque los estruendos habían sido muy cerca. Rosa tuvo que recoger a Haider con fuerza para que no siguiera corriendo más. Gonzalo ya estaba a su lado y había visto llegar al niño a través del barbecho, imaginando lo que podía haber ocurrido. Cuando Clarita salió de debajo de la cama donde se había ocultado al oír los disparos, Haider seguía gritando aferrado al cuerpo de Rosa, que lo abrazaba para protegerlo del horror de las sombras que ya le habían venido encima. Haider gritaba, pero su voz ya no se podía oír. Ya no se oía nada, ni las chicharras. Gonzalo lo rodeó con los brazos, mientras que a su vez Rosa sujetaba a Haider, que forcejeaba como queriendo despertarse de una pesadilla. Tomaron a la niña de la mano y entraron rápidamente a la casa, apagaron todas las luces, trancaron las puertas y abrazados en la oscuridad se refugiaron de nuevo bajo la cama. Era bien imposible que los asesinos vinieran tras el niño. Ahí abajo, vencido por el horror, Haider balbuceaba su llanto sobre el hombro de Rosa. Ahora su cuerpo ligero había perdido todo el rastro de voluntad y su corazón parecía que ya no palpitaba, como si se abandonara al vacío. Rosa lo mecía apretándolo con su pecho, igual que a un recién nacido, mientras Gonzalo protegía con su cuerpo a Clarita, que se esforzaba por respirar sin hacer ruido, tratando de no ceder a la angustia. Luego de un largo rato, cuando confió en que ya no había peligro, con su voz muy bajita, Rosa le susurró una canción que hablaba sobre el caminito muy largo en medio de la noche por donde alguien se alejaba sin poder regresar, hasta que a los niños les envolvió en sueño. Al amanecer, tomados de las manos, sin llevar ninguna provisión con ellos y sin hablar mucho, los cuatro salieron a la carretera, emparados por las últimas sombras. Gonzalo cargaba en su hombro a Haider, aún dormido, y llevaba de la mano a Clarita, que se frotaba los ojos. Rosa iba adelante con un zurriago listo para espantar los perros. No pararon de caminar hasta que entraron en las primeras calles de San Benito. Tomaron por la vía empedrada del centro de salud y localizaron la casa de Amelia, la hermana mayor de Rosa, y tocaron a su puerta. Amelia era la costurera más antigua del pueblo. Luego de su llegada a San Benito, 45 años atrás, jamás había salido de allí. Tampoco se había casado nunca, aunque le habían conocido varios novios que, según decían, eran todos viajeros del paso. Por su recomendación fue que Rosa se vino un día desde Valledupar a cubrir la vacante en la escuela que iba a abrir en Sabana Linda. Había sido el primer trabajo de Rosa y por eso Amelia consideraba que tanto su matrimonio con Gonzalo como el nacimiento de Clarita, que era además su ahijada, habían sido de cierta forma por gracia suya. Mientras Gonzalo y Rosa iban en la inspección a informar lo sucedido, Amelia se ocupó de los niños y trató de calmar el dolor de Haider, acunándolo hasta que dejaba de susurrar el llanto y se dormía de nuevo. Luego trataba de confortarlo con caldos de sopa ahumada y dulce de papaya. El sábado recogieron los cuerpos de don Humberto y su esposa en una camioneta de la policía. El profesor Gonzalo, Rosa y el padre de Ricardo, el cura de San Benito, desde hacía más de 5 años, se encargaron de las diligencias de identificación y el domingo en la tarde, sin más tiempo para la velación, los enterraron. En la estación, un secretario judicial mencionó lo innecesario de llevar a cabo de momento cualquier investigación. Si bien por ahora se desconocían los móviles y los autores del hecho, se dudaba de una acción de la insurgencia, aunque nadie podía asegurar tampoco si había sido
una disidencia de la misma o un grupo delincuencial o alguna otra presencia armada. Pero era lo más probable. Alguien mencionó al aire la existencia de algunas deudas por pagar que, infortunadamente, había sido cobrada con la vida. Por su parte, en medio de su perturbación, Haider no precisaba quiénes ni cuánto habían sido los asesinos, ni quería hablar sobre ello. En el cementerio, Clarita quiso tomarle la mano al niño para darle fuerza, ponerle su brazo sobre los hombros, hablarle, pero él no la dejó. El niño se veía pasmado, reconcentrado en sí mismo, como en otro mundo, como si lo que estuviera ocurriendo a su alrededor fuera solo un espejismo, un sueño devastador. Más que triste, se veía furioso, enojado con el mundo, herido con un enojo recóndito. Mientras definían su situación, resolvieron que Haider se quedaba con los profesores. No tenía nadie más ni otro lugar para donde ir. Amelia acomodó a los cuatro en un cuarto pequeño al fondo de su taller de costura, detrás de un solar en donde crecían a su aire sanjoaquines de varios colores, un totumo y dos limoneros. Sembrado contra un muro había también un caballero de la noche, denso y florecido, que aromaba los aguanes y el solar durante semanas enteras, apaciguando el alma. Había un seguidor con la vida y confiados en que, según parecía, en la casa de la escuela estaban seguros. Gonzalo, Rosa y los niños regresaron a Sabana Linda una semana después. Aquellos primeros días en la casa, Haider, deslumbrada por los cuartos, por la cocina, por los aguanes, por el solar, sin decir media palabra, iba hasta la escuela como empujado por una fuerza mayor a su voluntad y pasaba por todos lados salones vacíos como balbuceando algo, unas presencias, una explicación. De pronto se quedaba quieto como si esa fuerza poderosa lo paralizara y entonces apretaba los ojos y los puños hasta que se ponían blancos y emitía un llanto bajito, un murmullo dolorido como si el alma se le estuviera despellejando. Luego se secaba los ojos con las manos como si acabara de despertar de la pesadilla que lo atribulaba y continuaba caminando, a veces durante horas. El niño se dedicaba a aplastar hormigas con sus dedos, con verdadera rabia. Primero lo hacía lentamente, apisonando una por una, queriendo sentir en su dedo el dolor de la hormiga al morir. Luego las machacaba rápidamente con toda la mano abierta y terminaba golpeando la tierra con los puños. Ni los profesores ni Clarita intervenían para dejar que, de alguna manera, el niño desahogaría su tristeza. Cuando lo veían desanimado, abatido, Clarita se le acercaba y le proponía juegos, le contaba pequeñas historias, le alentaba a imaginar, pero el niño apenas sí reaccionaba. ¿Se sabe esta adivinanza, Haider? A ver, si dice su nombre, se puede romper. ¿No la sabes? Me la enseñó mi papá una vez. Abstraído, el niño guardaba silencio. Ah, pues eso es el silencio, Haider. ¿Quiere que le cuente otra? No. Ya veo que hoy el sol parece una naranja gigante. ¿Por qué no vamos hasta el río a buscar cosas para regalar? Jugamos a las escondidas, Haider. En una ocasión, después de haberle dado vueltas a una idea que se le había venido de pronto a la cabeza, Clarita se le acercó hablándole muy bajito. Su voz sonó apenas y triste. Tal vez todo pudo ser por mi culpa, ¿sabe? Haider permaneció cabizbajo, indiferente, como si no la escuchara. La niña prosiguió con tono de confesión. ¿Recuerdas que una tarde yo le boté al suelo las semillas que protegen contra las cosas malas? Tal vez por eso fue que le pasó todo. Pero le juro que fue sin culpa, yo no sabía. Haider la miró con dureza, después bajó los ojos y negó pausadamente. No, no fue su culpa, murmuró, mientras sacaba de su pantalón una bolsita de tela. Puso el amarradijo en la palma de la mano
y lo abrió con lentitud. Unas 10 o 12 semillas rojas refulgieron de pronto. Fue mi culpa, dijo Haider. Clarita miró las semillas con una mezcla de asombro y alivio, pero cuando se percató de las palabras del niño, lo interrogó. ¿Su culpa, Haider? ¿Cómo que su culpa? El niño asintió con dolor. Mi culpa, sí. Si le hubiera hecho caso al árbol, a lo mejor no hubiera pasado nada. ¿Cómo así? ¿De qué habla? Por primera vez en varios días, las palabras del niño se prolongaron y salieron sin problema. Ese día en el río, el árbol me dijo que si debía hacer algo con ellas, con las semillas, que si no lo hacía, su poder podía volverse al contrario, pero yo no le hice caso, yo solo quería guardarlas y las guardé. Las que usted tiró ese día eran un regalo, pero ya no importa. Clarita no estaba segura de si Haider decía en serio aquello del árbol, pero considerando la situación, supuso que no podía ser de otro modo. ¿Usted dice que el árbol le pidió eso? El niño asintió sin mudar su gesto quebrantado. Entonces cerró la pequeña bolsa de tela y se la puso Clarita en la mano. Luego bajó la cabeza y se fue hacia su cama a paso lento y se acostó la cara a la pared. La niña apretó la bolsa con la docena de semillas adentro y con un ademán instintivo corrió hasta el aparador del comedor y lo guardó allí, en un cajón, como si esas semillas le hicieran daño, como si aquel pequeño envoltorio que las contenía fuera un objeto maligno. 13 años atrás, cuando Gonzalo y Rosa llegaron a Sabana Linda desde Valledupar, había al menos unas 100 familias dispersas por los montes y las sabanas. Por tanto, en el terreno de la escuela, cerca del Algarrobo, adecuaron 3 salones grandes en los que, según calcularon, podían agrupar como mínimo 6 cursos, 2 por salón, para unos 60 niños. Pero a medida que los grupos armados fueron haciendo más presencia y tomándose las fincas, la gente se fue yendo con sus cosas a San Benito o a la Condensa, y ahora las familias de la vereda ya no llegan ni siquiera a 20. Sin embargo, como por allí los conocían bien, los profesores se sentían seguros y no recelaban de los habitantes de la zona. Apenas unas semanas después del crimen de los padres de Haider, un día cuando apenas empezaba la madrugada, a la casa de la escuela llega un nuevo grupo de hombres sin hacer mucho ruido. Desde adentro, Gonzalo, Rosa y Clarita escucharon los pasos merodeando por los salones oscuros de la escuela. Allá afuera abrían puertas, empujaban pupitres, silbaban como saludando, murmuraban. Pese a los ruidos, Haider apenas se rebulló en su cama y continuó durmiendo. Luego tocaron a la puerta de la casa. El profesor se levantó y se acercó a la ventana. A pesar de los hechos recientes, aún no pensó que no había motivo alguno para ceder al temor. Buenos días, señores. ¿En qué se les puede ayudar? La voz de Gonzalo sonó firme, pero amable. Entonces una voz de muchacho lo saludó con una pregunta. ¿Profesor Gonzalo? Sí, soy yo. Salgo en un minuto. En la oscuridad, Gonzalo le hizo a su esposa y a Clarita señas de que no hablara. La cara de Rosa debía estar muy tensa, pero al instante se calmó porque le pareció reconocer allá afuera la voz de uno de los estudiantes más grandes. Tal vez a Gonzalo le sucedió igual, y por eso se tomó su tiempo para vestirse la camisa azul de cuadros que le gustaba mucho y su pantalón marrón. A Clarita le pareció incluso que su padre se amarró las botas silbando muy bajito, y eso también le apaciguó un poco. En su cama, en medio de sus sueños, Haider apretaba los dientes. Después el profesor salió al zaguán y un vientecito fresco, como el aleteo de un pájaro, se colocó por la puerta del cuarto. Desde su cama, Clarita alcanzó a percibir un ramalazo de luz y le pareció que los recién llegados eran campesinos de alguna vereda cercana, sin armas ni uniformes, y no lucían violentos. Por el contrario, afuera se percibían que sus movimientos eran calmos y resultaban humildes.
En la penumbra del cuarto, la niña se cruzó hasta la cama de Rosa y se reburujo contra su cuerpo, calientito, mientras Heider continuaba dormido profundamente desde la cama, abrazadas y sin moverse. Clarita y su madre escucharon la voz de Gonzalo hablando en el zaguán con otras voces menos claras, solo murmullos. Unos minutos más tarde, de golpe, entró Gonzalo al cuarto para tomar su mochila. Metió en ella la libreta que Clarita y Rosa le habían regalado en Navidad, una libreta adornada con un borde de pétalos secos que las dos habían hecho para que él anotara sus poemas y sus pensamientos, y se despidió de ellas. Son los muchachos, dijo sin el menor asomo de angustia. Solo necesitan verificar una información que les dieron. ¿Cuáles muchachos, mijo? Alcanzó a preguntar Rosa. Pero Gonzalo, que ya parecía más apurado, no contestó. Le regaló a cada uno un beso y se fue saliendo sin ajustar bien la puerta. Yo no creo que me demore, dijo por último. Ya afuera, desde el zaguán, Rosa aguardó unos segundos y entonces se levantó de un brinco como si acabara de darse cuenta de algo. Salió a la puerta y empezó a llamar al profesor en la oscuridad gris que ya estaba coloreando de azul. Gonzalo, Gonzalo. Pero el profesor y los muchachos ya habían traspuesto el cerco de la escuela y se habían internado por entre las melezas altas. Clarita supuso que como al parecer no venían armados, su padre no había tenido inconvenientes en acompañarlos, ni ofreció resistencia alguna, porque además, según lo decían en las noticias, en todo el país la gente en montada ya se estaba desarmando. Por su parte, a pesar del reciente crimen de sus vecinos, probablemente Gonzalo se sentía más confiado ahora, porque en su corazón tenía la ilusión anticipada de que los tiempos ya eran otros mejores, de que todo era diferente, porque los acuerdos entre los violentos, pese a los tropiezos, habían sido firmados hacía casi medio año atrás, porque la tregua era un hecho o ya estaba muy cerca. Aunque mucha gente decía también que por esas sábanas todo seguía como antes. Después de llamarlo varias veces, Rosa entró a la casa y se sentó en la cama, al lado de su hija, repitiendo para sí que esta vez a Gonzalo tampoco podía pasarle nada, que a él todo el mundo lo conocía, que no le iba a hacer ningún daño. En cuanto la penumbra se fue aclarando, Clarita descubrió la cara lívida de su madre y sus ojos muy abiertos, fijos en ninguna parte, su pelo negro enredado sobre las sienes, sus manos apretadas sobre el regazo, sus finos labios apenas entreabiertos, su respiración agitada, que le indicaban que esta vez en su interior su madre presentía algo malo estaba sucediendo.